Imagínate una ciudad en donde no se oye nada. Sé que es difícil de dimensionar, pero por un segundo intenten verlo. Una ciudad en donde no se oyen voces ni ruido del tráfico. No se escuchan carros ni pájaros. Solamente silencio absoluto. ¿Qué me dirías si te dijera que existe una ciudad así? Una ciudad con una historia tan oscura que incluso inspiró una de las franquicias de videojuegos de terror más icónicas del mundo. El día de hoy hablaremos sobre una ciudad abandonada, una que prácticamente ya no existe más que en los recuerdos de los que alguna vez la habitaron. Ahora solo son las ruinas del lugar que antes solían llamar casa. El día de hoy hablaremos sobre la historia de Centralia, la ciudad que inspiró Silent Hill. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este video. Comencemos. Hola a todos, un gusto saludarlos en este nuevo video. Espero que estén muy bien. Como ya saben, en este canal me encanta hablar de lugares embrujados o extraños alrededor del mundo. Y justo ese video es uno de esos. Afortunadamente para ustedes, hoy no tengo nada más que decirles, entonces espero estén teniendo un buen día. Y no olviden suscribirse si es que no lo han hecho. Continúen con su video. Como les dije al inicio del video, Centralia no siempre fue un pueblo desierto y en ruinas. De hecho, solía ser un pueblo bastante bonito, pero eso fue hasta 1962, cuando una gran tragedia aconteció. En esos tiempos, Centralia era conocido por ser un típico pueblo minero. De hecho, se podría decir que era un lugar bastante monótono y aburrido. Nada fuera de lo normal ocurría nunca. En mayo de ese año, el ayuntamiento organizó una quema rutinaria de basura en el basurero municipal, una práctica común para limpiar los desperdicios acumulados. Sin embargo, el basurero era algo peculiar. Este se hallaba en un hueco de lo que parecía ser una mina abandonada a las afueras del pueblo. Y es aquí donde se origina el desastre. Los ciudadanos de Centralia no sabían que dentro de esa mina yacía una veta de carbón enorme. Bueno, enorme es una palabra que minimiza la magnitud de esta. Verdaderamente era un sistema de vetas de carbón interconectado a múltiples minas abandonadas. Para los que aún no entienden la problemática que esto dispone, déjenme les explico lo que sucede cuando el carbón reacciona con fuego. Este, naturalmente, se prende. Ahora, pon en perspectiva lo que mencioné anteriormente. Así es, en cuestión de segundos, un sistema de minas empezó a arder bajo tierra. Kilómetros y kilómetros de suelo subterráneo prendido en llamas. Al notar el fuego, pero sin entender la magnitud de este, lo primero que se hizo fue llamar a los bomberos locales, quienes pensaron haber sofocado el incendio. Apagaron rápidamente las llamas visibles que se encontraban en la entrada de la mina, pero ya era muy tarde. El fuego ya se había propagado bajo tierra. Durante días y semanas, todo permaneció como si nada, pero con el tiempo empezarían a pasar cosas fuera de lo normal. Todo empezó con algunos vecinos oliendo humo en sus sótanos. Otros vieron cómo las calles y banquetas se empezaban a agrietar, soltando vapor entre las ranuras. Los ciudadanos de Centralia comenzaron a preocuparse. Llamaron a un profesional para que investigara el asunto y, al perforar el suelo, él confirmó sus peores miedos. El pueblo estaba a punto de convertirse en un infierno.
Literalmente, bajo el pueblo yacían decenas de kilómetros de fuego, el cual estaba liberando monóxido de carbono en cantidades peligrosas. Aquel pequeño incendio de basura se había transformado en un incendio inextinguible que devoraba Centralia desde adentro. Las autoridades se pusieron manos a la obra, pero cada esfuerzo fracasó. Primero tuvieron la idea de cavar un hoyo enorme alrededor del lugar que estaba ardiendo para así encerrar al fuego, pero lamentablemente subestimaron la cantidad de tierra que tendrían que remover. El plan se quedó sin fondos a mitad de camino. El segundo plan también era bastante interesante. Probaron inundar las minas con agua y lodo, pero desafortunadamente ni siquiera el tiempo estaba del lado de Centralia. El frío invierno congeló las tuberías y el material nunca llenó por completo los túneles. $7 millones fueron gastados en intentos de salvar a Centralia y todo fue en vano. A medida que avanzaban los años 70, la salud y la seguridad en Centralia empezaron a deteriorarse. El aire olía a carbón quemado y azufre. Un visitante que quería entender la problemática de Centralia comentó esto después de su estadía. Notábamos el latido del infierno bajo la tierra. Pasemos ahora a 1979. En este año ocurrió un hecho inquietante. El dueño de la gasolinera local introdujo una vara para medir el combustible subterráneo y al sacarla sintió el metal ardiendo. Intrigado, decidió bajar un termómetro al tanque de gasolina. Para su sorpresa, el combustible se encontraba a una temperatura de 78 grados Celsius. Esto era extremadamente peligroso, ya que a estas temperaturas el combustible empieza a emitir vapores inflamables que, con la mínima chispa, podrían hacer estallar toda la reserva. Pero incluso eso no se compara con lo que aconteció un 14 de febrero en 1981. Les presento a Todd Dombosk. Él es el protagonista de nuestra trágica historia. Un día común y corriente en Centralia, Todd se encontraba jugando en su patio trasero como cualquier niño de 12 años haría, cuando de pronto sucedió algo digno de una escena de película de terror o ciencia ficción. De un segundo para otro, la tierra abajo de Todd se abrió. Creando un cráter de más de 45 metros de profundidad. Todd cayó. Afortunadamente, se pudo sostener de unas raíces y comenzó a gritar por ayuda. Pero esto no sirvió de nada, ya que, en cuestión de segundos, el aire caliente saturado de monóxido le habría quitado el conocimiento. Afortunadamente, su primo se encontraba cerca y logró rescatarlo a tiempo. Del cráter empezó a emerger una especie de gas ardiente y letal, por lo que el gobierno decidió que era momento de evacuar. Centralia se había convertido en un lugar en donde la vida humana era simplemente imposible. En 1983, las autoridades concluyeron que no había manera razonable de apagar el incendio. Se realizó un estudio por profesionales, el cual estimaba que, para apagar el incendio, tendrían que invertir alrededor de $600 millones o más, y aún así, no había garantías. La única opción viable era abandonar el pueblo. Aquel mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó de emergencia $42 millones para reubicar a las familias de Centralia. Esto marcó el inicio del fin. Las casas que durante generaciones habían sido hogares cálidos fueron marcadas con una gran X y luego demolidas. Cuadra por cuadra, las viviendas se convirtieron en lugares desolados.
La mayoría de las familias aceptó la indemnización federal y huyó buscando un futuro en pueblos cercanos como Ashland o Mount Carmel. Pero algo que me resulta completamente increíble es que no todos se marcharon. Unos cuantos habitantes, tercos o quizás esperanzados, decidieron quedarse en sus hogares. Habían nacido ahí, habían invertido en sus casas y no concebían la vida en otro lugar. Un habitante de 90 años declaró en el 2006: "Esta es la única casa que he tenido y quiero conservarla". Por alguna extraña razón, los habitantes se empezaron a hacer ariscos. Unos acusaban a otros de ponerlos en peligro al quedarse. Acusaban a las autoridades de exagerar el riesgo e incluso llegaron a surgir teorías conspirativas. Algunos creían que el estado de Pensilvania quería expulsarlos para quedarse con las minas de carbón que aún habían bajo el pueblo. Pero en 1992, tras años de batallas legales y apelaciones, el estado invocó eminent domain, un concepto que consiste en que el gobierno tiene el poder para expropiar propiedades privadas si se considera que esa propiedad es necesaria para un uso público. En este caso, solamente se utilizó por seguridad de los aún habitantes de Centralia. El gobierno declaró la zona inhabitable y de alto riesgo. Sin embargo, aún así, unos cuantos habitantes decidieron atrincherarse y lograron frenar temporalmente las expulsiones a través de demandas colectivas. Durante décadas, Centralia quedó en un limbo. Oficialmente era un pueblo desaparecido, sin código postal ni servicios. Para el censo del año 2000 quedaban 21 habitantes. En el año 2010 solo quedaban 10. Y finalmente, en el 2013, los últimos 7 residentes llegaron a un acuerdo con el estado. Se les permitió permanecer ahí hasta su muerte, pero sus propiedades pasarían a manos del gobierno cuando ellos fallecieran. Aún así, era oficial. Centralia estaba destinada a ser borrada del mundo. En una ciudad en donde antes había vida, ahora solo quedaba silencio. Es obvio que un lugar tan inquietante ha ido construyendo sus propias leyendas con el tiempo. Centralia ha traído fama de ser un pueblo maldito. De hecho, cuenta con una leyenda local de muchísimo antes del incendio. Esta dice que Centralia, desde sus inicios, ya estaba condenada. En 1869, el primer sacerdote católico del pueblo, el padre Daniel Ignatius McDermott, fue agredido por unos mineros. Se dice que el padre, furioso, maldijo la tierra, profetizando que solo la iglesia permanecerá en pie el día en que todo lo demás arda y desaparezca. Muchos no tomaron en serio al sacerdote, pero lo curioso es que su profecía sí se cumplió. Las llamas erradicaron Centralia y, al día de hoy, casi no queda nada. Pero curiosamente, una de las estructuras que ha sobrevivido contra todo pronóstico es una iglesia solitaria que aún levanta su cruz. En lo alto de una colina, al norte, la iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María ha sobrevivido durante décadas. Asimismo, cuando Centralia fue abandonada, múltiples exploradores urbanos fueron a presenciarla y, de ahí, han salido múltiples relatos de cosas que no se pueden explicar. Más de uno habla sobre la sensación de ser observados una vez pusieron sus pies en el pueblo, como si ojos los espiaran desde las ventanas vacías de las pocas casas que quedan en pie. Algunos cuentan haber visto sombras entre la niebla, siluetas humanas que desvanecen cuando te acercas. Incluso hay quienes aseguran que, en ciertas noches, cuando el viento para, es posible escuchar susurros lejanos que provienen de las grietas del suelo. Y es así como por fin llegamos a la actualidad.
Ya conocen la historia de Centralia, pero ahora hablemos sobre la razón por la que probablemente entraron al video: Silent Hill, y cómo ésta utilizó a Centralia. Antes de comenzar, he de decir que los creadores no basaron la historia de Silent Hill en Centralia, sino solamente el pueblo. Y genuinamente, ¿cómo no hacerlo? Centralia es el escenario perfecto para la franquicia. Un pueblo desolado, consumido desde sus entrañas, calles vacías envueltas en bruma, edificios abandonados o en ruinas y, claro, el inquietante silencio. Todo sobre Centralia da como una especie de extrañez, como si fuera un lugar que no debería de existir. Actualmente, los accesos principales están bloqueados y rodeados con carteles de peligro. Uno de los primeros letreros que se pueden encontrar dice: Warning, danger, underground mine fire. Walking or driving in this area could result in serious injury or death. Dangerous gases are present. Ground is prone to sudden collapse. Esto en español sería algo como: advertencia, peligro, fuego bajo tierra. Caminar o conducir por esta área puede provocar graves heridas o incluso la muerte. Hay gases peligrosos. El suelo puede colapsar repentinamente. La carretera principal está cerrada y un poco desviada. Esto porque el pavimento original fue deformado y agrietado por el calor subterráneo hace décadas. Este tramo abandonado antes era llamado Graffiti Highway, ya que quedó cubierto de grafitis hechos por exploradores, hasta que las autoridades lo cubrieron con tierra en el 2020 para desalentar a los visitantes. Las estructuras más grandes que aún permanecen en pie hasta la fecha son la iglesia y 4 cementerios. Sin lugar a duda, el lugar perfecto para crear una película de terror. A pesar de todos los avisos de peligro, Centralia continúa atrayendo a personas curiosas y temerarias. Es de ellos de quienes surgen los testimonios reales que aumentan las leyendas del pueblo. Algunos excursionistas relatan que, al cavar un poco en ciertos puntos, el calor es tan intenso que enciende cerillos al instante. Un fotógrafo cuenta cómo dejó una lata de refresco en el suelo mientras caminaba y en pocos minutos el líquido ya estaba ardiendo. Otro visitante dijo que podías escuchar el sonido del fuego desplazándose entre las ranuras. Era un murmullo sordo y constante, como un latido lento. Te quedabas escuchando y parecías escuchar al corazón de la tierra. Otra periodista también afirmó que se podía sentir el latir del infierno bajo la tierra. Pero bueno, suficiente de Centralia. Hablemos un poco sobre Silent Hill. Silent Hill, como saga, siempre ha tratado sobre el peso del pecado, la culpa y las tragedias personales. Cada monstruo y cada alucinación en el juego representa traumas íntimos de los personajes. Centralia ofrece una especie de paralelo simbólico. Es un pueblo que fue condenado entero por un error humano. Un error por el cual los habitantes tuvieron que enfrentar a décadas de tormento y pérdida al ver sus hogares desaparecer lentamente frente a ellos. En cierto modo, Centralia es Silent Hill sin monstruos. Un infierno nacido de la negligencia que recuerda los temas de culpa y castigo presentes en el juego. Esta carga emocional y simbólica hacen que la inspiración no sea solo superficial, sino que incluso conectan en un nivel psicológico, mostrando cómo un pueblo real y uno ficticio
pueden ambos representar la idea de un infierno personal en la Tierra. En lo personal, siento que usar Centralia como inspiración resultó ser una excelente decisión por el equipo de Silent Hill. Y es así como hemos llegado a la finalización de este video. Si hay algo por seguro es que, en este momento, mientras escuchas mi voz, no importa si ves esto un día, un mes o incluso años después, Centralia aún se encontrará ardiendo. Y según científicos, se estima que lo hará durante 250 años más. ¿Ustedes qué harían si se encontraran en esa posición? ¿Tomarían el dinero del gobierno y dejarían todo lo que construyeron atrás? ¿O decidirían quedarse en Centralia y vivir aferrados a su pueblo natal? Si tuvieran la oportunidad de adentrarse en sus calles, incluso sabiendo los peligros que acechan, ¿lo harían? Definitivamente me voy con muchas dudas aclaradas, pero con otras cosas sin contestar. Probablemente si me dieran la oportunidad de ir, lo haría sin pensarlo. Pero al final del día, muchos de los lugares que hablamos aquí en Patos Potions, es mejor solo visitarlos desde nuestra mente. Si les gustó el video del día de hoy, no olviden de suscribirse si no lo han hecho, darle like y compartirlo, ya que eso ayuda bastante. Como ya saben, le estamos metiendo muchas ganas a este nuevo formato de contenido, por lo que les agradeceríamos bastante su apoyo si es que les está gustando. Asimismo, les recuerdo que tengo otros 3 canales. Uno donde hablo de chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y por último, uno donde subo todos mis streams en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse y formar parte de la comunidad, no olviden de decir que vienen de Patos Potions para poder darles una gran bienvenida. Todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí, me despido, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.